Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Expresar Emociones, en donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y estamos muy contentos hoy de que nos escuchen con este tema que se llama inteligencias múltiples. Y me acabo de dar cuenta, Diana, que siempre o casi siempre cuando hablamos del podcast o lo empezamos a presentar decimos de un tema muy interesante. Entonces, bueno, tal vez es porque a nosotros nos parecen fascinantes estos temas, pero bueno, todos los temas para nosotros son interesantes. Esperamos que para quienes nos escuchan también lo sean, y pues les pedimos que también nos dejen sus comentarios o nos escriban para proponernos nuevos temas que a ustedes también les resulten interesantes. Es que, Mike, si no fuera interesante, pues no hablaríamos de ¿Para esto. qué hablamos de eso? Exactamente. Así ¿Qué te es. parece si hablamos de un tema no interesante y aburrido? Claro, no tendría mucho sentido. Tienes toda la razón, Diana. Pues bueno, entonces vamos a estar hablando hoy de inteligencias múltiples, Diana. ¿De qué son? ¿A qué se refieren? ¿Qué más vamos a estar platicando? Justamente de quién acuñó el término de inteligencias múltiples, cuáles son, cómo desarrollarlas, cuáles tenemos nosotros. Y sobre todo, cómo se relaciona esto con emociones, que es siempre el tema central de todos nuestros episodios. Exactamente. Y bueno, para darles un poquito de avance, les voy a decir que el que acuñó este término de inteligencias múltiples es Howard Gardner, que él es un doctor y profesor en psicología y ciencias de la educación en la Universidad de Harvard. Él y sus colaboradores afirmaban que había no solo una inteligencia, sino varias. Y aquí nos pone un ejemplo que decía que se puede afirmar que Stephen Hawking, que ya lo conocemos como un gran científico, que bueno, ya falleció, no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, gran futbolista también, sino que justamente cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Y de esto vamos a estar platicando hoy, Mike. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante. Vamos a ver qué aprendemos de este tema y vamos por lo pronto a una breve pausa para regresar y empezar a hablar ya de lleno del tema de hoy, que es inteligencias múltiples. Ya estamos de regreso, vamos a comenzar a hablar del tema, ya vamos a entrar en materia y me gustaría empezar, Diana, te propongo que empecemos a hablar de la definición de inteligencia. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre la inteligencia? Mira, te voy a dar, Mike, la definición tal cual que Howard Gardner dio. Él decía o describía a la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Es decir, en resumidas cuentas, la inteligencia es o sería la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Ahora, antes la inteligencia durante mucho tiempo se pensaba o estaba muy acotada a un tema muy concreto, ¿no? Se hacían incluso pruebas de inteligencia en donde decían una persona es inteligente o no es inteligente si pasa esta prueba, ¿no? Pero hubo algún momento en la historia en donde empezaron a analizar, realmente a prestar atención si estas personas que se desempeñaban bien en estos pruebas de inteligencia realmente tenían éxito en la vida y no había una correlación. Y aquí es donde empezaron a surgir pues dudas y empezaron a surgir suspicacias que hicieron investigar más sobre este tema y plantearlo desde un punto de vista más amplio, ¿no? Que son las inteligencias múltiples. Sí, justamente se rompen estos paradigmas, el paradigma de que existe una inteligencia única versus la teoría que propone Gardner, que es que existen inteligencias múltiples. Es decir, de pasar de una inteligencia única, que es el concepto de inteligencia tradicional, que está justamente determinada por la cantidad de conocimientos que tenemos y que podemos evocar de manera acertada ante una pregunta o una evaluación, como normalmente se hace en el entorno académico. Ahora pasamos de este paradigma de inteligencia única
a una teoría donde el individuo es capaz de adaptarse a su entorno y a resolver problemas en diferentes aspectos o utilizando diferentes inteligencias, pues la vida no únicamente es esta parte lógico-matemática, que es la inteligencia de la cual tú hablas, sino hay muchas más. Y yo recuerdo algo, Diana, que no sé si tú lo llegaste a escuchar, pero yo sí lo escuché cuando iba a la primaria o tal vez en la secundaria, lo llegué a escuchar y más de una vez, que cuando alguien no se desempeñaba académicamente muy bien, sobre todo que le costaba trabajo algún tema de matemáticas, por ejemplo, había una etiqueta, una declaración, que era casi una condena, que es: no vas a ser nadie en la vida si no aprendes matemáticas, por ejemplo, o un tema en concreto. Y creo que esta etiqueta o este estigma es muy común y aún creo yo que se tiene de pensar de que el éxito está relacionado con el desempeño académico. Y precisamente esta teoría pues abre un panorama en el que entran otros conceptos que se han ignorado por mucho tiempo, pero que se ha visto que influyen en cómo una persona se va a desempeñar fuera del ámbito académico. Sí, y justamente de esto habla Howard Gardner, como ya les comentaba. Él escribió este libro que se llama Estructuras de la mente, incluso aquí lo tenemos en físico, donde habla de que la inteligencia es en realidad un conjunto de distintas y diferenciadas inteligencias, ¿no? Y eso que comentas de que no vas a ser nadie en la vida o no vas a tener éxito si no eres bueno en la parte lógico-matemática, ya la verdad es que está siendo dejado de lado. Incluso pues también yo lo escucho mucho con mis chicos, mis alumnos en la preparatoria, que dicen: es que no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en matemáticas, no soy bueno en matemáticas. Una de dos: o tu inteligencia no es, tu fuerte no es la inteligencia lógico-matemática, que ahorita vamos a hablar de ella, o también ya tienes un modelo mental. Entonces va a ser interesante que la persona reflexione qué es lo que está sucediendo. Y hoy, vamos a hablar de las inteligencias múltiples. ¿Y qué nos puedes hablar entonces, Diana, de las inteligencias múltiples? ¿Cómo surge esto? ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples? Ahorita ya mencionaste una, pero hay más. Vamos a empezar, se las voy a nombrar ahorita todas y vamos a ir una por una revisándolas, viendo algunos ejemplos, y analizando. Entonces, las inteligencias múltiples de las que Howard Gardner habla son la inteligencia lógico-matemática, que es la más conocida por todos, que es la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia musical, la inteligencia corporal o kinestésica, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es decir, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 inteligencias de las que Gardner nos habla en este libro de Estructuras de la mente. ¿Qué te parece entonces, Mike, si empezamos con la más conocida por todos, que es la inteligencia lógico-matemática? De acuerdo, me parece muy bien. Vamos a explorarla. De acuerdo a lo que Gardner publicó, la inteligencia lógico-matemática es esta habilidad para establecer cadenas de razonamiento, es decir, el establecimiento de relaciones lógicas. Y aquí destacan en este campo, por ejemplo, Albert Einstein y Stephen Hawking, que ya lo habíamos mencionado. O sea, es un área donde el raciocinio, lo que comúnmente está siendo evaluado en las escuelas o en la parte académica, es lo que se mide, ¿no? Esta fue considerada por mucho tiempo como la inteligencia en bruto, o sea, la inteligencia per se, y era justamente el eje principal del concepto de inteligencia. Se vincula obviamente también a la capacidad de resolución de problemas matemáticos. Y como tú lo mencionabas hace ratito, Mike, aquí es donde se aplicaba el famosísimo test de coeficiente intelectual, el IQ, que era justamente para medir este tipo de inteligencia lógico-matemática. Entonces, ¿quiénes destacan en tener este tipo de inteligencia? Pues obviamente los científicos, los economistas, ingenieros y matemáticos. Y aunque es una
pues una parte muy importante, o sea, el que haya gente inteligente en el aspecto lógico-matemático. La verdad es que para mucha gente a nivel o de manera cotidiana no es la que más requiere poner en práctica, más requiere ejercer. No todo el mundo se dedica a disciplinas que están orientadas o que requieren de explotar de una gran inteligencia lógico-matemática, ¿no? Entonces, para algunas funciones, para algunas disciplinas es sumamente útil, pero no lo es todo. Así es, y aquí entra como esta parte de reflexión, porque bueno, si esta es la inteligencia que por lo general se mide en el ámbito académico, pues a lo mejor muchos de los alumnos van a reprobar el examen, y eso no significa ni que sean menos inteligentes, ni que no aprendan. O sea, la otra vez, recordaba ahorita una imagen de que están varios animales, está un pez, un chimpancé, una jirafa, un león, y que a todos, un elefante, dice, y a todos los van a evaluar por su capacidad para treparse a un árbol. Claro, dicen algo así que como para que sea justo los vamos a evaluar de la misma forma que es, ¿no? Su capacidad para trepar el árbol. Exacto, y es ridículo, es ilógico en el aspecto de la fotografía de la imagen esta, pues obviamente no puedes evaluar a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, y es lo mismo que empieza a suceder pues en nuestros ambientes académicos, donde no a todos los alumnos los puedes evaluar con un examen de test de coeficiente intelectual o un examen de matemáticas, porque a lo mejor no será el fuerte para determinadas personas. Claro, y ante el fracaso en los exámenes o para aprender, o a lo mejor no fracaso, pero sí dificultad para aprender, pues surgen emociones como la frustración, por ejemplo, y donde empiezan a manifestarse estos pensamientos de yo no soy bueno para las matemáticas, por lo tanto no soy bueno para pues tal vez muchas otras cosas más que no necesariamente tienen que ver con las matemáticas. Y me gusta que lo alinees con el sentimiento de frustración, que bueno, ya más adelante platicaremos de esto, pero sí, efectivamente, al ser medidos por cierta inteligencia lógico-matemática y qué tal que yo tengo otra más desarrollada, pues claro que este tipo de sentimientos se empiezan a desarrollar en mí. Pero, Mike, es posible mejorar la inteligencia lógico-matemática, es decir, no porque yo no sea ahorita muy bueno en matemáticas significa que, bueno, ni modo, pues es que así soy y no puedo hacer nada al respecto. No, al contrario, podemos hacernos responsables y entonces, como ya lo platicábamos, la mente está en constante aprendizaje y puede expandirse. Eso quiere decir que podemos mejorar nuestra inteligencia lógico-matemática. Entonces esto quiere decir que no es que o somos inteligentes en un aspecto o en otro, sino simplemente tal vez no tenemos desarrollada la inteligencia en todos los aspectos. Tal vez de manera natural está más desarrollada alguna inteligencia más que otra, pero no quiere decir que no podamos desarrollar algunas otras inteligencias. Correcto. Imagínate que solo fueras bueno en matemáticas, pero nunca pudieras aprender nada de música. Sería un desperdicio de nuestras capacidades cerebrales. Entonces, te voy a dar solamente un tip rápido y fácil de cómo es posible mejorar la inteligencia lógico-matemática, y es muy evidente, aunque a veces no lo queramos ver, pero es simplemente enfrentándonos a tareas que nos obliguen a usar este tipo de inteligencia, es decir, hacer cálculos mentales. Es una gran herramienta para desarrollar nuestra inteligencia lógico-matemática. Muy interesante, pues me voy a poner a hacer cálculos, aunque fíjate que a mí las matemáticas en algún momento no me gustaron, pero después me empezaron a gustar y pues yo estudié una ingeniería en sistemas computacionales y pues hay bastantes matemáticas. Y pues algunas me costaban más trabajo que otras, pero la verdad es que disfrutaba mucho, muchas veces disfrutaba las matemáticas, ¿no? Entonces pues no me iba tan mal en ese aspecto, pero no es la única. Yo también, bueno, igual cuando iba en la preparatoria, típico de no me gustan las matemáticas, no soy buena en matemáticas. Esa idea mental de no soy buena en matemáticas estuvo mucho tiempo en mi cabeza, y finalmente igual en la universidad decido estudiar finanzas. Y me preguntan alguna vez, ¿no que no te gustaban las matemáticas? Y yo contesté, no, las matemáticas no me gustan, pero el dinero sí. Entonces desarrollé mis habilidades lógico-matemáticas. Para el dinero. Para el dinero. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vámonos ahora con la inteligencia lingüística.
¿A qué crees que se refiere a la inteligencia lingüística, Mike? A la lengua, al lenguaje. Exactamente. Habla sobre la facilidad para la construcción de oraciones y la utilización adecuada de las palabras. Es decir, con esta capacidad o con esta inteligencia lingüística tenemos una gran flexibilidad para utilizar el lenguaje en distintas modalidades. Es decir, puede ser oral, puede ser escrito, puede ser a partir de poemas, puede ser a través de escribir novelas. Es decir, es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Y como les decía, no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino también a otras formas de comunicarnos. Entonces, a las personas que nos gusta el choro, tenemos tal vez cierto grado de desarrollo, que no quiere decir que no pueda mejorar. Explica qué es el choro, Mike. ¿Qué tal que alguien de otra región nos esté escuchando? Entonces, tienes que ser muy claro. El choro, el verbo. Y mira, aquí estás retando mi inteligencia lingüística porque no sabría cómo definirlo. ¿Cómo podríamos definirlo, Diana? Como a la persona que le gusta hablar, le gusta, pues no sé, escribir, expresarse. Definir, comunicarse, dar ejemplos. Creo que estamos poniendo en juego nuestra inteligencia lingüística. Mi inteligencia la estás poniendo en evidencia que no está tan desarrollada porque no encuentro las palabras para describir. Pero bueno, de eso se trata. Y fíjate que, Diana, esta es una inteligencia con la que, pues tal vez hasta de manera inconsciente, yo en lo personal tengo que trabajar mucho cuando estoy en procesos de coaching, por ejemplo, o en procesos de tutoría en el Diplomado de Habilidades Gerenciales en el que participo y en algunos otros programas. Yo trabajo mucho con directivos, con ejecutivos o directores, y se trabaja mucho con el lenguaje. Entonces, una de las competencias que yo tengo que usar para poder hacer ese trabajo es el escuchar a las personas. El escuchar a las personas, entender qué es lo que están diciendo. Entonces el lenguaje cobra una relevancia muy, muy importante. Y además también no solo escuchar, sino también cuál es el lenguaje que utiliza la persona cuando habla de su situación, de sus problemas, de sus retos, porque el lenguaje que utilice puede influir en sus resultados, en la forma en cómo se comunica con los demás, pero también en la forma en cómo se comunica consigo mismo. Y aquí me gustaría citar a un autor de un libro que se llama Ontología del Lenguaje, que es Rafael Echeverría, y en este libro, Ontología del Lenguaje, pues nos habla de que los seres humanos somos seres lingüísticos, seres que se constituyen en el lenguaje, porque a través del lenguaje creamos mundos y creamos realidades, y nosotros como seres lingüísticos, como lo plantea, de acuerdo a cómo utilicemos el lenguaje, son esos mundos que nosotros vamos a crear y las posibilidades que en esos mundos pueden existir. Entonces, bueno, esto es un tema del cual podremos hablar uno o más capítulos enteros, pero pues tenemos más inteligencias de las cuales hablar. ¿Hay algo más que tú quieras mencionar de esta inteligencia? Sí, únicamente cómo podemos mejorar la inteligencia lingüística. Y les voy a dar 4 ejemplitos muy sencillos. 1, todos tienen que ver con escribir. La primera es escribiendo un diario personal, o sea, practicar esta escritura y obviamente pues contando nuestra historia. Un segundo tip para mejorar la inteligencia lingüística puede ser elegir un tema y hacer un ensayo. Y un tema que te interese, puedes hacer un ensayo, ¿no? O incluso abrir tu propio blog y escribir todos tus artículos, tus pensamientos, justamente para ir adquiriendo esta práctica, esta inteligencia lingüística. Otra es leer mucho, nos ayuda a adquirir nuevo vocabulario, y también el leer poesía. Esa es mi favorita. Bueno, no necesariamente poesía, que sí me gusta, pero leer en general. Pues estos son los ejemplos para mejorar la inteligencia lingüística. Y vámonos a una pausa para regresar hablando de las inteligencias múltiples. Y ya regresamos para continuar hablando del tema de hoy, que son las inteligencias múltiples. Diana, hablábamos en el bloque anterior acerca de la inteligencia lógico-matemática y de la inteligencia lingüística. ¿De qué más
vamos a hablar? ¿Cuál es la siguiente? Vamos a hablar ahora de la inteligencia espacial. Esta es una habilidad, de acuerdo como a Gardner la describe, es una habilidad para visualizar objetos desde distintas perspectivas, así como para manejar los espacios, planos y mapas. Por ejemplo, quienes trabajan o quienes fungen como arquitectos, pintores, escultores, incluso también los pilotos, tienen esta inteligencia espacial bastante desarrollada, porque eso quiere decir que tienen mucha facilidad para leer o interpretar la información que se presenta a través de mapas mentales o conceptuales, croquis y esquemas. Y fíjate que esta parte de hacer mapas mentales en el ámbito académico creo que podría ayudar a muchos de nuestros alumnos justamente a poder comprender mejor los temas, y esto tiene que ver totalmente con la inteligencia espacial. Otras de las personas que también destacan en esta inteligencia espacial son los ajedrecistas, Mike. ¿Tú crees? Yo no sabía de eso. Bueno, sí, fíjate que me hace sentido. Yo estaba pensando en otro escenario, pero ahorita te lo platico. Ok, entonces, bueno, tenemos que también destacan los ajedrecistas y también los profesionales de las artes visuales, como les decía, los pintores, los diseñadores, escultores. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia, Mike, suelen tener capacidades que les permiten justamente idear imágenes mentales y detectar cualquier detalle que exista pues en cierta paisaje o fotografía o imagen. Y aquí es donde a mí me vino esta idea de que tal vez alguien que tenga desarrollada esta inteligencia espacial pues sea bueno para romper la piñata, ¿no? Porque te venden los ojos, te dan vueltas y entonces tienes que ubicarte en el espacio y ver por dónde estaba, ¿no? Y la verdad es que yo no era muy bueno en eso, entonces tal vez mi inteligencia espacial no está tan desarrollada o no estaba tan desarrollada, al menos cuando era niño y rompía la piñata o le intentaba romper. La verdad es que es un ejemplo bastante práctico, ¿eh? De hecho, creo que sí podría funcionar, porque justamente una de las formas para incrementar nuestra inteligencia espacial consiste en tareas de rotación espacial, es decir, comparar dos objetos colocados en diferente posición. Entonces, en tu ejemplo de la piñata, pues sí, a lo mejor identificas dónde está la pared o dónde está el muro, dónde está el árbol, para ahí más o menos hacer de tu espacio de dónde está la piñata. Claro. Sería un ejemplo bastante práctico. Muy bien. ¿Qué más? Otro de los ejemplos de cómo podemos incrementar nuestra inteligencia espacial es incluso al conducir un auto. Realmente para conducir un auto tienes que tener inteligencia espacial, porque tienes que saber las medidas de tu carro, tener cierta noción de qué tan largo, qué tan bajito, qué tan ancho es el carro. Imagínate a alguien que maneja un tráiler o un camión, tiene que tener muy desarrollada su inteligencia espacial para poder echar de reversa un tráiler. No sé si algunas veces has visto una situación de estas, o sea, la capacidad que tienen estas personas de manejar este tipo de maquinaria a través de un espacio es bastante impresionante, a mí me parece. Y otra forma también de incrementar nuestra inteligencia espacial es tallando figuras. Podemos tallar figuras en bloques de madera o con arcilla, o tal vez con plastilina, moldeándolo para generar esta inteligencia y esta percepción del espacio que hay. Y también, de acuerdo a lo que estaba revisando, es que hay algunos juegos cuyas mecánicas están relacionadas con las habilidades espaciales y sobre todo el cubo Rubik. No sé si lo conoces, Mike. Rubik, perdóname. El cubo Rubik, que justamente, bueno, vas moviendo los espacios, estas permutaciones también desarrollan la inteligencia espacial. Sí, lo he intentado con el cubo Rubik, muy, muy interesante y retador. ¿Alguna vez lo has terminado? No. Yo tampoco. Pero mi hija sí. Entonces quiere decir que tiene su inteligencia espacial bastante desarrollada. Vámonos con otra inteligencia, Mike. ¿Qué te parece? Vámonos ahora con la inteligencia naturalista. Naturalista, ok. A ver, ¿qué significa, Diana? ¿Qué es la inteligencia naturalista? La inteligencia naturalista habla de la habilidad para identificar
clasificar y utilizar los organismos, objetos y plantas existentes en la naturaleza. Es decir, incluye habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento, pero del entorno. Por ejemplo, ¿quiénes podrían destacar en esta área? ¿O quiénes destacan? Pues los biólogos, los botánicos, los ecologistas, personajes tal vez como Charles Darwin, que por cierto, aquí haciendo un paréntesis, fui alguna vez a las Islas Galápagos, fui a la estación Darwin y es una reserva natural preciosa. Definitivamente él tenía esta inteligencia naturalista bastante desarrollada. Qué interesante. Esta inteligencia naturalista nos permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos, como les decía, vinculados con el entorno, como por ejemplo pues las especies animales o vegetales. En el caso de Darwin, específicamente sus estudios eran acerca de la evolución y bueno, también con las tortugas. Él observaba pues todas las tortugas en las Islas Galápagos, ¿no? Esta inteligencia también permite observar o analizar ejemplos o fenómenos relacionados con el clima, la geografía y bueno, en sí todos los fenómenos de la naturaleza. Pero lo interesante es que esta clase de inteligencia no estaba dentro de las inteligencias múltiples originales que denominó Gardner, sino que fue añadida hasta 1995 porque justamente Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano. Es por eso que fue esta inteligencia integrada. Y Sí. Dime, Mike. No, nada. Me resulta muy interesante porque a mí no se me hubiera hecho obvio esta inteligencia. Tal vez las otras inteligencias, bueno, desde luego la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, pues me hace sentido cuando las escucho, pero esta, pues es algo que para mí no hubiera sido tan evidente, ¿no? Entonces me hace muy interesante. Y justamente también habla que podemos mejorar nuestra inteligencia naturalista. Entonces, Mike, si todavía no tienes desarrollada la inteligencia naturalista, puedes empezar coleccionando bichos. Oh, interesante. Yo recuerdo alguna vez, creo que en secundaria, que fuimos a un campo a coleccionar especímenes de diferentes bichos y encontré un escarabajo y lo poníamos ahí con nuestros alfileres. Ahorita, por supuesto, no toco, pero ni un caracol, pero esta es una forma. Ni una cucaracha, mucho menos. Nunca voy a tocar una cucaracha. Pero bueno, es una forma como se puede mejorar la inteligencia naturalista. Otra forma es observando el cielo, ya sea a través incluso de la astronomía o de la astrología, y también observar patrones de la naturaleza. Incluso nos podemos dar cuenta que también está relacionado o que hay relación entre matemáticas y la inteligencia naturalista, porque uno de los patrones que se repiten en la naturaleza es la secuencia Fibonacci. Oh, interesante. Sí, había visto algo de eso por ahí. Si a ustedes que nos escuchan les interesa aprender más, busquen Fibonacci, es con doble C al final, y es un patrón que se repite en muchas plantas, en prácticamente toda la naturaleza. Y bueno, esto nos ayuda a desarrollar la inteligencia naturalista. ¿Y qué tenemos después de la inteligencia naturalista, Diana? Yo sé que me estás presionando porque quieres entrar a la siguiente inteligencia, que es la inteligencia musical. Muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de la inteligencia musical? La inteligencia musical habla que es la facilidad para la comprensión del ritmo, de la melodía y el tono en la construcción y apreciación musical. Obviamente, pues, ¿quiénes destacan en la inteligencia musical? Los cantantes, los músicos, los compositores, los directores de orquesta. Y bueno, sabemos que la música es un arte universal. Y específicamente en el caso de la música, como lo platicamos en podcast anteriores, la música ayuda a que algunas zonas del cerebro se despierten y que ejecuten funciones vinculadas justamente con la interpretación y composición de música. Es decir, también es una habilidad que se puede desarrollar. El hecho de que hoy digas, no, pues es que no sé tocar una guitarra, pues evidentemente, si nunca lo has intentado, es una inteligencia y es una habilidad que se puede desarrollar y por lo tanto una inteligencia que también puedes ir mejorando. Tú, Mike, ¿cómo te calificarías
en cuanto a inteligencia emocional? Hace ratito nos dijiste que la naturalista tal vez no la tenías muy desarrollada, no era muy evidente, pero ¿qué nos puedes decir sobre tu inteligencia musical? Bueno, creo que aquí está ya un poco más desarrollada. No, obviamente no, pues no soy un genio en ese aspecto, ni mucho menos. No, para nada me considero así. Pero para mí la música es algo que me gusta mucho o me sirve mucho para expresarme. Entonces, yo incluso cuando hago una dinámica con mis participantes, mis coaches en las sesiones de tutoría o de coaching, cuando hacemos esta parte de intercambiar un poco de quién es el otro, ¿no? Compartir un poco de experiencias y hablar un poco de uno mismo para saber quiénes vamos a estar trabajando en un proceso de varios meses, yo les suelo compartir la parte de la música, que algo que me gusta a mí es tocar la guitarra, que no es algo que haga con mucha disciplina, pero para mí es una forma de expresión. Para lo que tal vez muchas personas obtienen corriendo, saliendo a correr, que a mí pues no me gusta, me aburre, no estoy en contra del ejercicio, pero correr no me gusta. Para mí es la música, es como desahogarme, es como una forma de expresión. Entonces una de ellas es tocar la guitarra. También me gusta mucho cantar y cantar me gusta desde niño, desde que era muy, muy pequeño. Incluso yo creo que apenas empezaba a hablar, cuenta mi abuelo materno que bueno, yo me la pasaba cantando y después en la primaria pues intenté cantar una canción y esto lo conté en el podcast anterior y me equivoqué y empecé a cantar otra, pero eso no me detuvo porque participé incluso en la primaria en un festival de cantar, ¿no? Era de cantar un festival de la canción y desde pequeño he tenido algo de contacto con la música. Nuevamente, no soy un músico profesional, ni mucho menos, pero sí es algo que ha estado muy cerca de mí constantemente. Entonces, algo que disfruto y para mí la música es algo muy emocional. Incluso ya tuvimos 2 episodios donde hablamos de la música, ¿no? Y su relación con las emociones. Entonces, bueno, sí, por eso es un tema que a mí me gusta mucho. Y justamente, Mike, nos dijiste tips de cómo mejorar la inteligencia musical. Una, que es aprender a tocar instrumentos, como en este caso la guitarra, o bueno, el piano, la batería, o sea, esta conciencia de los instrumentos. Y la otra, cantar. O sea, actividades muy sencillas que podemos hacer incluso bañándonos ahí en la regadera para mejorar nuestra inteligencia musical. Y ahora vámonos con una inteligencia, Mike, que a mí me gusta mucho. A ver, quiero escucharla. Ya sé cuál, pero... Bueno, ya tuvimos la tuya, la inteligencia musical, que es de tus favoritas, o de las que tienes más desarrolladas. Y ahora vámonos con la inteligencia corporal o sinestésica o kinestésica. Uh-huh. Esta inteligencia habla de la habilidad para manejar el cuerpo con destreza en la realización de movimientos en función del espacio físico. Es decir, puedes mover tu cuerpo como a ti te guste, expresando ideas o incluso expresando sentimientos. También tiene que ver con el manejo de objetos con agilidad y el uso de las manos pues, para transformar cualquier cosa. Algunas de las personas que destacan con esta inteligencia, bueno, pueden ser los futbolistas, las gimnastas, los artesanos por el hecho del uso de las manos, los cirujanos y bueno, también los coreógrafos, ¿no? Y podemos fomentar esta inteligencia con diferentes prácticas. Por ejemplo, teatro. El teatro es una de las actividades que nos ayudan tanto a mejorar la inteligencia corporal como también a poder regular nuestras emociones. Es una actividad que podemos hacer desde niños, donde justamente aprendemos a regular nuestras emociones y aprendemos a realizar actividades dramáticas para indicar a nuestro cuerpo cómo queremos que actúe. Entonces, esta es una actividad que nos puede ayudar a mejorar la inteligencia kinestésica. Diana, ¿por qué no nos hablas un poco de lo que tú haces en tus sesiones de expresión, de movimiento corporal, que tienen mucho que ver con esto, según tengo entendido, y también tienen que ver mucho con las emociones? Así es qué bueno que lo preguntas, Mike. Es justamente la combinación de la parte musical y de la inteligencia corporal,
Durante las sesiones justamente combinamos esta música, estos ritmos, esta melodía para llevar al participante a que aprenda a manejar su cuerpo con destreza, a que lleve la conciencia a sus diferentes partes del cuerpo. Es decir, no es una tabla gimnástica, no es una coreografía per se, sino justamente llevar la conciencia a las diferentes partes del cuerpo para saber cómo se siente mover tal vez un tobillo, o cómo se siente estirar algún músculo, o cómo se siente mi espalda. Y podemos detectar ahí tanto dolencias, podemos también identificar qué movimientos son más agradables, cuáles son más placenteros, cuáles no me gustan, cuáles ni siquiera puedo hacer, y justamente conocer nuestro cuerpo y desarrollar esta habilidad para poderlo mover. Un ejemplo que me gusta mucho de personas que son muy habilidosas en el tema de inteligencia corporal son las bailarinas de belly dance o los bailarines de breakdance. Bueno, bailarinas y bailarines en cualquiera de las dos formas. ¿Por qué? Porque tienen tanta conciencia corporal que son capaces de únicamente mover el hombro derecho hacia arriba, el brazo izquierdo hacia abajo, rotación de cadera, y todo de una manera independiente. ¿Por qué? Porque son tan conscientes de los movimientos que puede hacer cada una de sus articulaciones, cada uno de sus músculos, que pueden moverlos de manera independiente. Entonces, obviamente este ya es un dominio de esta parte corporal, pero justamente en las sesiones que yo doy, llevo a las personas a sentir su cuerpo, qué es lo que hace, cómo se siente, cómo se puede mover, y llevar esta inteligencia corporal y kinestésica también a la parte emocional. Cómo se une lo que estoy sintiendo en mi cuerpo con lo que estoy sintiendo en cuanto a sentimientos. De esto es lo que se trata, y sí, también se desarrolla la inteligencia corporal, pero también la inteligencia emocional, de la que vamos a hablar después. Claro, y eso es muy interesante, cómo no están aisladas la inteligencia emocional de otras inteligencias, cómo a través del cuerpo puedes trabajar la inteligencia emocional, puedes hacerte consciente o manifestar emociones, así como la música también, ¿no? A través de la música, como yo decía hace rato, es una expresión, o a través del mismo lenguaje, la inteligencia lingüística, como decías, escribir es expresarse, escribir poesía tal vez es plasmar los sentimientos, o escribir la letra de una canción. Entonces eso también se une con la musical, y bueno, la música con el baile. Entonces, cómo están íntimamente relacionadas y entre sí, y también con la inteligencia emocional, que como dices, ahorita vamos a hablar de ella porque faltan ahí algunas que están muy relacionadas. Es correcto. Les voy a dar nada más los últimos tips de cómo mejorar la inteligencia kinestésica para poder seguir con nuestras demás inteligencias. Entonces, ya les había mencionado la parte de actividades teatrales, actividades relacionadas con dramatización, también actividades deportivas. Obviamente la educación física nos ayuda a mejorar esta inteligencia kinestésica, y lo que es baile y danza, eso sería por excelencia. Y Mike, ¿qué te parece si vámonos a una pausa para regresar y hablar de lleno sobre dos inteligencias que nos faltan, que sería la intrapersonal y la interpersonal? Estoy de acuerdo, Diana. Regresamos. Y regresamos para continuar hablando de las inteligencias múltiples. Diana, ¿cuáles son las siguientes inteligencias de las que habla Gardner? Como te comentaba, nos faltan dos: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Pero primero vamos a hablar de la intrapersonal. Esta habla de la capacidad que tiene el sujeto para conocer y explorar su mundo interno. Es decir, con esta inteligencia yo puedo analizar y reflexionar sobre mis emociones, mis sentimientos, mis fortalezas, mis debilidades. Incluso también puedo hacer reflexión sobre mi disciplina, sobre mi autoestima y en general todo lo que tenga que ver sobre comprenderme a mí mismo. Por ejemplo, ¿quiénes podrían resaltar en este tipo de inteligencia? Los psicólogos o filósofos, como Freud, como Gustav Jung. O sea, esta inteligencia intrapersonal
se refiere justamente a la inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, lo que se refiere justamente a la regulación de las emociones y del foco de atención que nosotros queremos. Y las personas que destacan en esta inteligencia intrapersonal son justamente capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. O sea, es poder ser capaz de verme a mí mismo y de reflexionar sobre mí mismo. Y este tipo de inteligencia, Mike, también se puede mejorar, ¿sabías? Sí lo sospechaba, pero ¿por qué no nos platicas de ello? Por supuesto. ¿Cómo podemos mejorar este tipo de inteligencia intrapersonal? 1. Dale una oportunidad al mindfulness. El mindfulness, estar en silencio, que ya también tuvimos. Ya hablamos de ello en el capítulo 12. Exactamente. Esta es una herramienta muy útil a la hora de incrementar las habilidades de autorregulación de las emociones. Entonces, 1, mindfulness. 2, plantéate metas. O sea, de poco va a servir que reflexiones, que te escuches a ti mismo, si no vas a aprovechar esta información pues para mejorar tu calidad de vida. Entonces, con esta inteligencia también podemos tomar decisiones y decidir sobre nuestro propio comportamiento. Y también cómo podemos mejorar, pues evaluando nuestros progresos, justamente viendo qué funciona y qué no funciona. Si te fijas, todos estos tips tienen que ver con la reflexión sobre mí mismo. Y hemos hablado ya de la reflexión, bienestar y emociones en uno de nuestros capítulos, y donde hablamos precisamente de esto, de hacernos conscientes de qué estoy sintiendo, de nuestros pensamientos, de nuestros modelos mentales. O sea, es esa mirada hacia nuestro interior para descubrir cosas nuevas de nosotros mismos y poder estar en bienestar. Así es, y esto es pues bastante interesante porque vuelve a traer o a venir el tema de bienestar, justamente para rendir mejor en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y me voy a ir, Mike, con la última inteligencia que denomina Gardner, que es la inteligencia interpersonal. Gardner afirma que esta inteligencia nos sirve para identificar y regular las emociones y sentimientos derivados de las relaciones que tenemos con otras personas o con otros grupos de personas. Es decir, podemos detectar o podemos ser sensibles a sus expresiones faciales, a su voz, a sus gestos, a su lenguaje corporal. Y aquí, bueno, también las personas que pueden destacar en este tipo de inteligencia, pues podrían ser a lo mejor los líderes, algunos políticos, los vendedores, incluso también actores. O sea, la inteligencia interpersonal nos permite poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar palabras, gestos, visiones, movimientos, lenguaje corporal de las otras personas, justamente para poder relacionarnos con las otras personas y empatizar con las de otras personas. Entonces, de esto nos habla la inteligencia interpersonal. Y también tenemos algunos consejos para mejorar este tipo de inteligencia, son 4. El primero es, pregúntate qué sabes tú que los demás no sepan. Es decir, en tu interacción con el resto de las personas, pues posiblemente haya cosas que tú sepas y que los demás no. Entonces, esto te puede ayudar en alguna conversación que a lo mejor tú estés platicando de algo y las demás personas no estén entendiéndote. Tú puedes percibir si tu mensaje no está siendo bien entendido. Entonces, cuestionarte si lo que estás tratando de compartir con las demás personas no está siendo recibido. Entonces, aquí ves la reacción que tienen las demás personas ante lo tuyo. También, pues ser congruente para dar más credibilidad a tus gestos que a tus palabras. Ya sabemos, hay estudios donde afirman que nuestro lenguaje corporal dice mucho más que incluso las palabras. Entonces, lo mismo lo puedes detectar en otras personas. Pueden estar diciendo una cosa, pero su lenguaje corporal pues puede estar diciendo algo totalmente diferente. Entonces, tú en ti mismo deberás pues ser congruente con lo que dices, con lo que estás mostrando en tu corporalidad.
Otro consejo para mejorar esta inteligencia es piensa en cómo te ven a ti. Es decir, piensas en cómo pueden estar las otras personas interpretando lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo. No para decir o no para pensar en el qué dirán, así de qué van a decir de mí, sino simplemente para reflexionar si lo que tú estás intentando decir o compartir está siendo tomado de esa manera. Entonces piensa, reflexiona cómo piensan los demás acerca de ti. Bueno, y estas dos últimas inteligencias que mencionaste, la interpersonal y la intrapersonal, son las que Goleman pues toma para basarse en el concepto de inteligencia emocional, como ya lo hemos mencionado en algún momento. Y esto es algo con lo que yo trabajo muy de cerca, Diana, por ejemplo, en los talleres o en los programas de desarrollo de habilidades gerenciales en los que participo. Y yo aquí tengo, como decía hace un momento, mucho contacto con directores que ponen en práctica estas habilidades que se van desarrollando para tener un mejor desempeño. Y aquí el hecho de poder poner en práctica o poder desarrollar estas habilidades o estas inteligencias marca una diferencia muy clara entre el desempeño de un buen líder y el desempeño de un mal líder. Justo ayer yo tenía una sesión de tutoría con uno de los participantes del diplomado. Precisamente me dijo algo que se relaciona mucho con esto. Lo acaban de promover a él recientemente, lo subieron de puesto, entonces ahora tiene más personas a su cargo, más proyectos. Y una reflexión que él me compartió el día de ayer es que él antes era muy técnico. Él me dijo, yo antes solía ser muy técnico, me enfocaba mucho en ser bueno técnicamente, que tiene que ver con el área de contabilidad y finanzas. Y me dijo, pero ahora me doy cuenta que lo que necesito desarrollar y lo que quiero desarrollar son más las habilidades de comunicación, por ejemplo, de liderazgo. Entonces se vuelve fundamental estas habilidades conforme se va subiendo, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando se van teniendo más responsabilidades y los puestos son de dirección o de liderazgo, es cuando estas cobran más importancia. Eso quiere decir que esta persona a lo mejor tenía muy bien desarrollada su inteligencia lógico-matemática, pero ahorita se está dando cuenta que necesita inteligencia lingüística e inteligencia interpersonal. Así es correcto. Interpersonal e intrapersonal. Y de hecho, platicábamos un poquito el contexto con esta persona. Él incluso me comentó el mismo día de ayer en esta sesión que tuvimos que él antes pensaba que esta parte de la persona y de la inteligencia emocional no servía y me dijo, me estoy dando cuenta que sí sirve, o sea, me estoy dando cuenta de para qué sirve, porque como dices, tenía muy desarrollada esta parte de la inteligencia lógico-matemática, pero no había trabajado en estos otros aspectos. Y uno de los cambios que ha hecho él y muchas otras personas que han pasado por estos programas, que a mí me ha tocado acompañar, es que las personas empiezan a escuchar más. Empiezan a escuchar lo que los otros quieren decir, pero no solo escuchar las palabras, sino también a escuchar lo que hay detrás de las palabras, con qué emocionalidad dicen lo que dicen, cómo es esta parte del movimiento corporal que detectan cuando alguien está hablando. Entonces, aquí viene otra habilidad que ponen en práctica, que es la habilidad de preguntar, que se llama, o nosotros le llamamos indagar, ¿no? O la escucha activa, en donde estoy indagando qué es lo que el otro me está queriendo decir y estoy validando la escucha. Estoy validando tanto si yo estoy entendiendo lo que el otro me quiere decir, como si el otro está entendiendo lo que yo le quiero decir. Entonces aquí viene un nivel de comunicación más profundo porque no se asumen ciertas cosas que se asumen en una conversación cotidiana de que tú me dijiste algo y lo que yo entendí lo tomo por bueno, sino que me aseguro de estarte entendiendo, y es parte de lo que tú mencionabas hace un momento sobre cómo desarrollar la inteligencia, por ejemplo, la intrapersonal. Entonces, todas estas habilidades se trabajan mucho en estos programas de desarrollo de liderazgo, de competencias de liderazgo, de comunicación, etcétera, que tienen que ver precisamente con eso, con escuchar más, con escuchar a la persona, con indagar esta escucha, asegurarme que estoy entendiendo lo que quiero decir,
con también una muy importante que es tener las conversaciones que están pendientes. A veces evitamos decir las cosas, entonces de manera consciente yo voy a tener una conversación con una persona acerca de una inquietud que tengo, porque en cuanto siento la inquietud no la ignoro, sino que me hago cargo de ella y entonces converso para mejorar las relaciones. De hecho, yo citaba un libro hace rato que es La ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Él tiene otro libro que se llama La empresa emergente, en donde habla cómo el modelo de la empresa tradicional que existía como resultado, parte de la evolución, pues incluso de la revolución industrial, que se quedaron modelos anteriores, en las empresas se privilegiaba el trabajo manual y la productividad en cuanto a pues el trabajo manual. Entonces, ahora se reconoce que cada vez las empresas son más trabajos conversacionales. Los resultados de las empresas tienen que ver con la calidad de las conversaciones que tienen. Por eso desarrollar estas habilidades es muy importante y la inteligencia emocional es una de ellas, porque se debe ser capaz de identificar cuáles son las emociones propias y las emociones que hay en los demás para gestionar estas emociones y gestionar estos ambientes de trabajo para poder tener mejores resultados. Y justamente como decías, otro de los consejos para mejorar esta inteligencia interpersonal es lo que decías, preguntar. Entonces, definitivamente todas las formas de inteligencia pueden ser entrenadas y mejoradas. Es como si se tratara de un músculo, las podemos desarrollar. Y por lo que hemos platicado, Mike, todas estas inteligencias de Gardner, la lingüística, la espacial, la lógico-matemática, la interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia musical, la kinestésica y la naturalista, nos ayudan a nuestro bienestar, nos ayudan a saber también qué queremos, a reflexionar sobre nosotros mismos, a aprender sobre nuestras emociones, a regularlas y finalmente todos estos beneficios nos llevan a nuestro bienestar. Definitivamente. Todo esto se trata del bienestar y poder desarrollarnos en diferentes aspectos, pues nos va a llevar a un bienestar, un desarrollo integral, ¿no? Porque a veces pues nos enfocamos tal vez en algún aspecto y olvidamos otros. Y ya hemos hablado en episodios anteriores acerca pues del balance, hablamos, por ahí hay un artículo de la Rueda de la Vida también, en donde hay diferentes aspectos en donde desarrollar las diferentes inteligencias pues nos puede favorecer para tener una vida pues más plena. Oye, fíjate que, bueno, ahorita justamente se me ocurrió una pregunta. Si habrá test para medir estos diferentes tipos de inteligencia. Sé que existe el test de cociente intelectual, el IQ, que es para la inteligencia lógica matemática. Sé que también hay test para la inteligencia emocional, pero no sé si existan otros tipos de evaluaciones para el resto de inteligencias. ¿Tú, Mike, conoces alguna? O el de la inteligencia emocional. Ese a lo mejor podría medir de cierta manera la inteligencia interpersonal o intrapersonal. Sí, es correcto. Hay test de inteligencia emocional en donde precisamente se miden la interpersonal y la intrapersonal. Sobre otros tipos de pruebas, pues seguramente las habrá, aunque tal vez no necesariamente sean como las pruebas tradicionales que pensamos que es responde preguntas que hay o en un papel o en una pantalla. Me imagino, por ejemplo, la espacial, ¿no? ¿Cómo mediríamos la espacial? Pues tal vez pues moviéndonos a través del espacio, ¿no? Haciendo alguna escultura en bronce. Pero creo que sería interesante averiguar más de esto y tal vez en futuros episodios profundizar o retomar alguno de estos temas. ¿Qué te parece? Me parece y me encanta la idea. Y me encanta la idea de que todas estas inteligencias nos ayudan también en la parte de expresar nuestras emociones. Me encanta esa relación. Pues bien, Diana, ya hemos hablado aquí de muchas inteligencias y hemos hablado pues cómo se relacionan con la inteligencia emocional. Vamos a seguir hablando de diferentes temas en episodios futuros, como lo hacemos cada semana, y agradecemos a todos los que nos escuchan y les recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los comentarios en la página de expresaremociones.com, donde publicamos este podcast, y mandarnos sus sugerencias sobre lo que quisieran que habláramos en episodios futuros. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en Expresar Emociones y nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión. ¡Hasta luego!